Hola, polímatas. Yo soy Lo que me gusta de Puebla y hoy nos tocó estar en una entrevista especial con Rubén Chavarría. Chavarría. Y bueno, él inauguró aquí en 73 Art Galería el viernes pasado. Vinimos a la inauguración, de hecho por ahí ya hay un reelcito circulando en redes, pero queríamos ahondar un poco más. A mí me interesa la obra de Rubén por dos cosas, porque es un artista muy joven, todavía emergente, y la segunda porque es un tema muy profundo para mí en una persona, un artista tan joven. Entonces, pues aquí está Rubén, preséntate, cómo te gusta que te digan, ¿tienes un nombre de artista todavía o digo ya o todavía no? No, creo que me gusta más que se dirigen a mí por Rubén Chavarría o Chavarría, por mi apellido paterno. Fue porque, pues, en memoria de mi papá, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho que Te digan Rubén. me digan Rubén. ¿Y cuántos años llevas ya de la carrera? De la carrera ya llevo 4 años y este es mi último semestre. Y ya vamos de salida. De hecho, este fue como que el gran proyecto que quise presentar, recolectando como que todas las obras que he creado a lo largo de este semestre. Y pues yo tengo una duda así como, ¿qué se siente en este siglo, en 2026, ser un estudiante de arte? Porque yo cuando estudié arte, no la carrera, pero había muy pocos artistas. Entonces, una de las cosas que me han surgido curiosidad, porque ya ha habido muchas exposiciones aquí en 73 Art de gente muy joven, ¿no? De gente que está emergiendo. ¿Qué es ser un estudiante en esta época de arte, Rubén? De artes plásticas. Pues siento yo que en general, como todas las carreras, ¿no? Creo que hay que tener un poco de interés por lo que estás haciendo, ¿no? Siento yo que eso ayuda mucho a sobrellevar pues, las dificultades. En los trabajos, en los proyectos también como que te ayuda a rendir mucho más en dar como que lo tuyo. Que por ejemplo en esta carrera pues yo iba con el propósito de aprender escultura, pero como fui avanzando y avanzando, pues como que ese propósito quedó a un lado y como que esta carrera me ayudó a comprender como que lo realmente me gustaba, ¿no? Que es tener el arte como una herramienta para conceptualizar pues conceptos complicados, ¿no? Aterrizarlos mejor y que sea un lenguaje más dinámico y más claro para las personas. Y por ejemplo, esta exposición nos venías platicando que llevas 5 años trabajándola, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de recorrer estos 5 años de proceso como artista? Estos 5 años, pues me ha gustado mucho porque siento yo que este es un proceso mucho de uno mismo, ¿no? De ir hacia adentro, que abordo mucho de este tema de la espiritualidad y todo esto, ¿no? De ir siempre hacia adentro. Entonces, lo que me ha gustado mucho es como que me voy conociendo más, voy conociendo también mis defectos, mis dificultades que he tenido y eso me ha ayudado a crecer y también he sabido qué son mis virtudes y eso me ha ayudado bastante a evolucionar, ¿no? Tanto como persona y también en mi trabajo. Claro. Creo que es lo más bonito de tocar este tema y en base a eso creo que te da también un entusiasmo de que las personas también sepan de cómo funciona el mundo interior, ¿no? Para también, pues así de cierta manera ayudar, ¿no? Hay mucha de esta frase, si te ayudas a ti, ayudas también a los demás, como en consecuencia a. Entonces eso es lo que me fascina de este tema que he ido investigando estos 5 años. Y esta fue tu exposición, tu primera exposición individual. ¿Cómo fue la experiencia? Creo que fue una experiencia muy bonita para mí porque es algo que, wow, que había esperado durante mucho tiempo y no sabía si se iba a hacer. De pronto más como que se abrió esta posibilidad y pues sí me aventé, ¿no? A realizarla. Entonces sí hubo mucho esfuerzo por todo esto
creo que sí hubo un gran cariño y empeño en todo este trabajo y me gusta bastante que al fin dé la luz para pues que lo disfruten mucho las personas. ¿Cuál fue lo más difícil del montaje, de la curaduría? De la curaduría del montaje, creo que en sí no fue un proceso tan difícil. Lo que diría que sí fue difícil es lo antes de venir a montar. Creo que eso ya hay que llevarlo como que en mente, cómo quieres todo, ya casi ya bien montado, como lo visualizas tú. Creo que el proceso antes de fue lo más complejo porque sí fue de mucho venir, analizar el espacio, también ver qué obras dialogan bien entre sí, porque tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque una obra que no esté bien colocada o que no sea la correcta, sí rompe con todo este lenguaje del museográfico de la sala. Oye, y yo quería que me hablaras más de esta pieza porque se me hace muy interesante. ¿Cómo es que llegaste a esta pieza en específico? Esta pieza nace de esta otra. Ah, primero hiciste esta. Ajá, primero hice esta. Y después, como que un profesor me aconsejó mucho a que hiciera otra, pero como que más tridimensional. O sea, me comentó que sería padre que se fusionaran todas, ¿no? Entonces de ahí dije, pues claro, ¿por qué no hago ahora un panel donde se unan todos y formen una única pieza tridimensional, ¿no? Órale, y entonces digamos que sería la misma explicación de esta que esta, Ajá, pero ya. pero en tridimensional. Ah, ok. Me gusta. ¿Cómo se llama? Se llama la quinta estructura. Sí, se me hace como muy de ciencia ficción, ¿no? Como de algún cuento de ciencia ficción. Entender que de nosotros, o sea, de nuestro mundo interior sale todo, ¿no? Todo lo que percibimos. Digamos que es primero como lo creamos y por medio de esa creación de nuestros procesos mentales es como percibimos el exterior, el mundo exterior. Entonces sí es como que tomar en cuenta nuestras propias percepciones mentales, o sea, nuestros mundos interiores, porque de ahí pues nace todo este mundo tridimensional, se puede decir. ¿Y cómo decidiste que ese era tu tema de investigación? Pues lo decidí porque creo que fue un momento muy importante en mi vida que me marcó como persona, porque en ese momento estuve pasando por una etapa media complicada en mi vida y llegó como que a mí este conocimiento, se podría decir, o sea, este apego a esta nueva temática, y ya como que me empezó a entender que de mí partía todo y que pues sí tenía que estar como que atendiéndome a mí para que todo lo demás se ajustara. Digamos que tuve ayuda de alguien que me apoyó mucho en mi etapa esta difícil en mi vida, y esa persona me ayudó y me enseñó como que todos estos temas, y ya de ahí como que le fui agarrando más interés, ¿no? Conociéndome más, cómo eran mis comportamientos, qué me afectaba, qué no. Entonces, de base a eso, como que inició toda esta investigación. Por ejemplo, esto dices que es como toda tu investigación en un collage, ¿no? Ajá, en una parte lo tomo como bitácora de Ah, todo donde ¿Con me qué empezaste de todo esto? ¿Qué es lo primero que dirías? Yo diría que con lo primero que empecé es más como estos temas espirituales, de ponerse como atención plena, de estar siempre en el presente, ver en tu interior, y de ahí quise comprenderlo más, como un poco más lógico, así que me fui como a una rama más científica. Entonces ahí entendí como que lo espiritual y lo científico no son cosas que van separadas, sino que son cosas que se juntan con diferentes lenguajes, pero que las mismas cosas llegan al mismo punto, que es entender cómo funciona la realidad y los procesos mentales del ser humano. De aquí
De todos estos personajes, ¿quién fue el que más como te introdujo a tu línea de tema? Creo que diría que de personajes o de rama filosófica sería un poco el budismo, que te enseña mucho de este tema de ver el interior y de estar siempre presente. De ahí Por eso estás, ¿no? Primero. ajá, de ahí de mis referentes científicos que siempre he tomado mucho es Nikola Tesla, que te ayuda a comprender cómo funciona el universo, cómo es su lenguaje, cómo se comporta. Creo que es como, él es de mis referentes científicos principales que he tomado. Y de ahí, de ese, pues he basado como que gran parte de mi investigación. Y esto los hiciste tú, ¿verdad? Ajá, todos esos los fui haciendo yo. Este también, ¿no? Ajá, ¿Te parece mucho como un fisiológico? sí. Este, por ejemplo, nos habla mucho de las emociones y del tema de los pensamientos, tomando como el corazón, como emocional y el cerebro como algo más teórico, más pensante. Entonces, como mantener el equilibrio entre los dos, entre el pensamiento y las emociones. ¿Ese también lo hiciste tú? Uh-huh. Todo, ¿verdad? Todo. Sí, gran Esto parte de también, ¿no? estos son como más como transfer de los documentos de apartados de investigaciones. Los quería incluir porque es más como algo más sólido de referente, ¿no? De donde baso ya más en especial de mi trabajo. Abordas un tema tan complicado y complejo que pues hay veces sí es complicado de entender, ¿no? Entonces también como que en gran parte he tomado esto como para que todo ese tema complicado sea más sencillo de entender. Entonces como que también me gusta eso, como que aterrizar todas esas ideas en obras plásticas para que sea más entendible. No, ¿y tú crees que tu línea de trabajo de aquí en adelante va a ser esta o va a cambiar? No, creo que me lo he preguntado muchas veces y sí quiero seguir con esto. O sea, el arte lo tomo como herramienta para llegar a conclusiones sobre pues todas estas teorías, ¿no? Es como una pieza de arte me ayuda a concentrar toda esa información que he absorbido en una sola pieza, ¿no? Y me hace como un recordatorio de ese entendimiento. Entonces aquí hay como una narrativa o solo lo dijiste Okay. Hay una yéndonos a esa época donde los científicos y los físicos iniciaban con estas investigaciones acerca de la conciencia. Entonces por eso como que tomé esta técnica de que viene siendo el gis o el pizarrón, porque desde ahí se inició, ¿no? Desde ahí se iba iniciando este interés. ¿Y eso dónde lo sacaste? Como tablita. De amor, miedo. Esa tablita es de este referente, este científico, que es David Hawkins, y él nos habla mucho de la escala de las emociones, de cómo cada emoción tiene su estado vibracional y que de acuerdo a ese estado vibracional es las cosas que vamos a traer a nuestras vidas. Entonces, lo que aquí sí quiero recalcar es que no es que neguemos las emociones de abajo, sino que nos demos cuenta qué emociones predominan más en nosotros. Y también quería que me hablaras de esta mesita tan linda, de los objetos, ¿por qué elegiste estos objetos en específico? ¿Cuáles son tus favoritos? Todos estos objetos me han acompañado en este proceso de creación. Digamos que es como una mesa de herramientas cartográficas que me han ayudado a crear, por ejemplo, el libro o esa pieza en sí, y todas las demás también, en gran medida sí han tenido como una gran relevancia cada uno de estos objetos. Y también me fascinó que en cierta manera siguen también como un mismo lenguaje cada uno de estos objetos. Uh-huh. Entonces,
Sí, lo veo como mi mesa cartográfica de investigación, donde Órale. inician las ideas y termina materializándose en estas piezas. O sea, afuera son como que más viejas, porque es como estas investigaciones pero más antiguas. Entonces quise hacer como esta mezcla entre lo científico y lo alquímico, lo antiguo. Y a mí me gustó en general, porque no sé si lo hiciste como bonito, pero los colores, todo, pues tiene como esta armonía, ¿no? Ujú. Sí, O sí, sea, sí. los objetos que tienes ahí tienen los mismos colores que tiene esto y que tiene esto, ¿no? Y o Ujú. sea, acaso aquí rompes, pero a la par también como que hay algo viejo en esto, ¿sabes? Como el pizarrón, el gis, ¿no? Sí. Ya no se usa, pues. No, digamos lo que quise representar aquí con el pizarrón es Pasa por todos los colores que tienes ahí. ajá, ¿Y qué se llama? Solfeggio. sí, digamos que son las frecuencias que se utilizan para cambiar de estado emocional mediante la música. Ah, con razón. Pues yo no lo había entendido ese día de la inauguración. ¿Y eso de qué teoría lo sacaste? ¿Cómo estuvo? Eso se asocia más a las frecuencias cerebrales, de que la música como que dependiendo del tipo de música te cambia o cambia de un estado emocional a otro. Y la luz, por supuesto, que me importa. Sí, la luz es como el estado emocional, ¿no? Por lo que vamos. Bueno, pues esto fue la entrevista con Rubén, el recorrido por todo su proceso y la exposición que se llama De la creación a la percepción. De la creación a la percepción. ¿Y hasta cuándo va a estar? Va a estar toda la semana hasta el sábado. El sábado vamos a dar un pequeño recorrido. Empieza de 4:30 a 6. Entonces ahí sí nos gusta acompañar ese día. Estaremos aquí dando ese gran recorrido. Sí, aquí les dejamos ahorita toda la información de la galería. Y pues esto es todo lo que tenemos por ahora. Nos vemos para la próxima. Ahora voy a turnarme a mí. Bueno, casi termino ya de nada. Esperen. Oye, si hay algún estudiante o más bien alguien muy joven que quiera estudiar la carrera de artes plásticas, ¿tú no consejos, sino qué le podrías decir? Hazlo, no lo hagas, y si lo haces, ten en cuenta que te puede pasar esto y el otro. Creo que si es lo suyo o si le mueve por dentro, creo que diría que lo haga. Sin importar las dificultades por las que esté pasando en ese momento, porque también he pasado por dificultades y me he dado cuenta que son dificultades, pero que atrás de ellas como que vienen otros resultados más favorables para uno. Entonces sí diría eso. Y al igual también esas personas si creen que estando en una carrera que de momento no les gusta, también me ha tocado estar en ocasiones que estoy con cosas que no me gustan, pero esas cosas escalan a guiarme a un camino que es favorable para mí. Entonces sí diría que disfruten mucho como que el proceso al momento el que están ahorita. Entonces sí me gustaría que disfrutaran mucho el camino que están pasando.